Muy buenas tardes a todos, todas, todes, quienes nos acompañan a través del Facebook de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos desde el Departamento de Sonido de la Facultad de poder recibir a este invitado, a un colega y compañero de estudios, de arte, de música también, Felipe Otondo, profesor de la Universidad Austral de Valdivia, doctor en música, ingeniero acústico, que nos va a poder compartir su trabajo que ha realizado en los últimos años y también lo que está ahora encaminado en estos nuevos proyectos. Así que, bueno, muchísimas gracias Felipe por estar con nosotros, también gracias a Federico Schumacher por hacer ahí el nexo y la invitación directa para que Felipe pueda estar con nosotros hoy día. Muchas gracias también a Constanza Romero, que está detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Y queremos, bueno, compartir este rato con Felipe, que él pueda presentarnos parte de su trabajo. Felipe va a hacer una presentación de alrededor de 40, 50 minutos. Y luego de eso tendremos un tiempo para conversar, para compartir comentarios, preguntas de quienes estén aquí en el Zoom, o bien también de personas que estén viéndonos a través de Facebook, que puedan compartir ahí sus preguntas y nos las van a hacer llegar. Así que sin más, le doy el pase a Felipe. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti por organizar esta actividad. También a Federico, que fue quien también me mencionó y gestionó esto inicialmente. Y bueno, a la carrera de Ingeniería en Sonido y a la Facultad de Arte. Un agrado estar acá y compartiendo con ustedes. Como dijo Guillermo, yo he preparado una charla de alrededor de 40 minutos. Voy a compartir aquí la presentación. Creo que están viéndolo a todos. ¿Sí? Y entonces vamos a partir. Voy a empezar el relojito acá para tener una idea del tiempo. La idea de esta charla es un poco contarles lo que yo hago acá en la Universidad Austral y un poco de los proyectos que estamos desarrollando. En este caso me voy a focalizar más en proyectos de investigación que proyectos creativos. Quizás en otra ocasión tendremos la posibilidad de conversar sobre eso. Yo también soy compositor, pero no quise recargar la charla con demasiadas cosas diversas y preferí focalizarme en los proyectos de investigación que estamos desarrollando acá en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que es donde yo trabajo. Yo soy director del Laboratorio de Arte y Tecnología y soy docente del Instituto de Acústica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería acá en Valdivia. Estamos en el campus Miraflores. La universidad tiene varios campus. Nosotros estamos en la zona sur, que justamente se vincula bastante con este proyecto porque está atravesada la facultad por distintos humedales. Así que la presentación que tengo preparada básicamente consiste en una introducción. Voy a hacer una introducción bastante general sobre el tema del paisaje sonoro, un poco cómo nosotros llegamos a desarrollar este proyecto vinculado a los humedales urbanos. Después ya voy a entrar de lleno en el detalle, quizás un poquito más técnico y específico del proyecto. Explicar la idea del timelapse sonoro, que juega un rol dentro de nuestro proyecto, aplicaciones artísticas, y en la última etapa voy a explicar dónde estamos ahora. Justo estamos comenzando un nuevo proyecto, una segunda etapa. Voy a esbozar algunas de las ideas que estamos comenzando a desarrollar justamente este mes, que es el primer mes del nuevo proyecto. Después vamos a tener tiempo, como dijo Guillermo, para algunas preguntas o comentarios. Si es que hubiera alguna consulta o comentario durante la presentación, también me pueden interrumpir. Así que eso es el plan. Primero voy a introducirme un poco para que sepan de dónde vengo yo, y de alguna forma también mi formación da una cierta, da pistas básicamente de cómo he ido desarrollando los proyectos acá, que como van a ver son una mezcla, una combinación entre elementos más técnicos, ingenieriles, y elementos más creativos.
Entonces yo estudié acá en Valdivia, estudié ingeniería acústica en los 90, salí el año 98, después hice un magíster en acústica, focalizándome principalmente en percepción del sonido en Aalborg, en Dinamarca. Viví varios años después en Dinamarca, donde trabajé en la Universidad Técnica, trabajando en temas de acústica musical, estudiando la radiación de los instrumentos musicales. Después me fui al Reino Unido para hacer un doctorado en música, centrado principalmente en música electroacústica y teatro musical. Y me quedé unos años en el Reino Unido después trabajando en una universidad en la parte oeste, en la Universidad de Lancaster, en la carrera de música y tecnología musical. El año 2014 volví a Valdivia y los proyectos que les voy a mostrar un poco muestran ese periodo que es básicamente los últimos 8 años. Esa es un poco mi formación y un poco también cómo yo me he ido desarrollando como investigador. Entonces yo llegué al tema del paisaje sonoro principalmente por el lado más creativo, básicamente utilizando grabaciones de paisaje sonoro y por supuesto bastante influido por Murray Schafer. Cuando uno habla de paisaje sonoro es como imposible no mencionar al pionero que es Schafer, que empezó a trabajar en este tema en los años 60 y fue un visionario porque pudo de alguna forma darse cuenta principalmente del efecto de la creciente polución acústica y de los efectos que eso estaba teniendo. Y sobre todo yo creo que su gran mérito es vislumbrar que estos problemas, sobre todo el problema del ruido, era algo que era totalmente horizontal y transversal y había que acercarse a estos temas desde una perspectiva más transdisciplinaria. Una de las motivaciones también en mi caso fue bueno, no en mi caso, sino que en general con el paisaje sonoro y el boom que van a ver que ha tenido esto, es que también las formas de entender el entorno acústico, sobre todo de las ciudades, se centraba muchas veces en la problemática del ruido, formas de cuantificar, de graficar espacialmente la distribución del ruido. Y eso fue, digamos, la tendencia de los años 70, 80, yo creo hasta los 90, pero se dieron cuenta que no basta con simplemente poner un número y identificar las zonas más ruidosas de la ciudad. Era importante considerar la dimensión humana y empezar a ver un poco más en detalle cómo realmente entendemos la ciudad, qué rol tienen los ciudadanos y no tener ese número concreto, 57 o 65 en una calle, sino que simplemente empezar a entender los matices, ya puede ser patrimoniales o identitarios de cada lugar. Así que ese es un poco el contexto. La investigación del paisaje sonoro ha tenido un incremento bastante dramático, sobre todo por el aumento de la conciencia sobre el ruido. El ruido, como nosotros mismos, yo creo, hemos ido viendo en nuestras propias vidas, por lo menos, ha ido aumentando. Obviamente se vincula principalmente con el flujo automotriz, principalmente en las ciudades. Y esa fue una de las razones por la cual ha habido un gran aumento en la investigación de paisaje sonoro. Otra razón importante que se vincula mucho con el trabajo que yo voy a presentar tiene que ver con la tecnología de registro. Cada vez la tecnología se ha ido volviendo más económica y eso ha permitido que más gente trabaje con grabaciones de paisaje sonoro. Y como voy a mostrar, no voy a tener tiempo para profundizar en esta charla, pero sobre todo los biólogos han empezado a utilizar muchísimo las grabaciones de paisaje sonoro. Antiguamente, para conseguir una grabación de paisaje sonoro, y Federico y quizás Guillermo debe saber, uno postulaba un fondart o algo para comprar simplemente un grabador y era como una reliquia que había que cuidar. Hoy en día los grabadores son bastante más accesibles y uno puede encontrar grabadores desde $100 que hacen un registro profesional. Hay una nueva normativa, la norma ISO 12913, que tiene 3 partes. Y básicamente lo que hace, define el concepto de paisaje sonoro
y también proporciona ciertas directrices para el registro y también para realizar distintos tipos de evaluaciones del paisaje sonoro a través de caminatas sonoras, encuestas y otros. Entonces, lo que ha pasado es que justamente en los últimos 10, 20 años, y en eso se explica un poco este crecimiento, el paisaje sonoro ha dejado de ser algo muy de nicho, vinculado a lo acústico, a gente en particular, y se ha transformado en un tema de trabajo para antropólogos, para artistas, para sociólogos, para mucha gente vinculada a la biología, como dije, y también se vincula con algunos de los trabajos que voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, ese es el contexto. Y básicamente el proyecto nuestro partió acercándonos al tema del paisaje sonoro vinculado a una problemática que es bastante, digamos, importante y latente acá en Valdivia, que tiene que ver con el tema de los humedales urbanos. En este mapa de una de mis colegas de acá del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, podemos ver los distintos humedales de la ciudad. Acá tenemos el río Calle Calle, que básicamente atraviesa la ciudad, y como pueden ver es una geografía muy particular que hace que también que la tierra o los terrenos para edificación son bastante más limitados. Y como pueden ver, los humedales están distribuidos en distintas zonas de la ciudad, y esto se generó principalmente por el terremoto de 1960, que como saben fue un terremoto extremadamente intenso e hizo que ciertas zonas de la ciudad básicamente bajaran. Y eso hizo que estos lugares se transformaran en estos humedales. Estos son lugares que tienen una gran diversidad de flora y fauna y juegan distintos roles dentro de la ciudad, actúan como un colchón también para las lluvias, juegan un rol bien importante. El problema es que justamente estos ecosistemas están siendo amenazados porque son extremadamente apetecidos. Estas tierras, como pueden ver, el centro de Valdivia está acá, entonces básicamente hay humedales por todos lados, y se van generando principalmente dos problemas: los vertederos ilegales de basura y la construcción desregulada, básicamente con rellenos, que van básicamente rellenando los humedales y van construyendo. Entonces, ese es un poco el contexto. Habían colegas de arquitectura que ya estaban trabajando con este tema y me contactaron, y yo venía utilizando grabaciones de paisaje sonoro para trabajos musicales, y tratamos de ver formas en las cuales se pudiera utilizar estas grabaciones para de alguna forma tener otro acercamiento hacia el territorio, hacia el paisaje, que no fuera simplemente a través de medir ruido, sino que principalmente hacia la idea de la escucha. El proyecto de registro fue un proyecto piloto con una tecnología muy básica que empezamos a utilizar para básicamente hacer registros de larga duración. Curiosamente, grabadores muy económicos, estamos hablando de 80, 100 mil pesos, permiten hacer grabaciones por largos periodos de tiempo. Tienen otras limitaciones porque obviamente no están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas, pero permitían hacer bastantes cosas, y con esa tecnología muy precaria empezamos a hacer registros, y los registros que hicimos ya con tecnología un poquito mejor fue básicamente tres tipos de registros: grabaciones continuas de 24 horas continuas, grabaciones periódicas discretas, es decir, cada hora, en un cierto momento grabar 5 minutos, a la hora siguiente 5 minutos, realizar esto cada día por 365 días. Y tenemos estos registros que son 8.600 o algo así, muestras de 5 minutos de 3 humedales de Valdivia. Y finalmente otro tipo de grabaciones que son grabaciones de alta definición, como las llamamos, que básicamente son grabaciones ya realizadas con equipamiento de muy buena calidad en lugares puntuales por periodos limitados de tiempo, para básicamente registrar entornos sonoros bien particulares, como algunos de los que les voy a mostrar. Entonces, ese es un poco el contexto en términos del tipo de grabaciones que hicimos. Y ahora les voy a mostrar un video donde mi colega Rodrigo Torres del Instituto de Acústica explica un poquito cuál fue el enfoque para realizar estas grabaciones.
mi área de trabajo consiste en el registro sonoro como material base para la creación de los timelapse. Los registros se están realizando en 3 humedales. Estamos trabajando en el humedal Parque Urbano El Bosque, en el humedal Angachilla y en el humedal Miraflores. Ese registro lo estamos haciendo en varios formatos, uno que tiene que ver con la normativa ISO de paisaje sonoro y otro que estamos usando un sistema de monitoreo de largo tiempo que estamos registrando en este momento 365 días. Esas estaciones están haciendo un registro de sonido en un formato que toman muestras de 5 minutos cada hora. O sea, tenemos 24 muestras en un día de 5 minutos. Y además están haciendo un registro de 1 hora en el amanecer y 1 hora en el atardecer para hacer análisis de esa información buscando especies de pájaros que pueden aparecer en esos horarios. Este registro va a permitir que las próximas generaciones puedan escuchar lo que pasaba aquí en una época del año. Es una fotografía de lo que está pasando hoy en términos sonoros. Y además creo que otro aporte importante tiene que ver con poder llevar estos sonidos a personas que no tienen la posibilidad de estar aquí, ya sea porque viven fuera, porque no se dan el trabajo de venir o porque en términos físicos o limitaciones de algún tipo de ese tipo no le permiten estar acá. Entonces eso también para mí es importante que funcione como un aporte, o sea, poder llevar este ambiente sonoro a otros lugares. Ok, entonces como decía mi colega, hicimos estos distintos tipos de grabaciones. Estos son los grabadores de una empresa que se dedica, realiza grabadores principalmente para el registro de aves, que como pueden ver son muy robustos, resisten el agua, resisten distintas temperaturas. Hicimos algunas pruebas con equipamiento arriba de árboles y también hicimos grabaciones de alta definición con cabeza binaural, con un micrófono Bisonix y también micrófono estéreo. Justamente eso es lo que les quiero mostrar. Una grabación simultánea que hicimos multicanal, es decir, registramos el mismo periodo de tiempo en varios canales. Registramos con un micrófono estéreo, con un micrófono Bisonix y una cabeza binaural. Lo que les voy a mostrar ahora son básicamente una comparación que yo utilizo a veces en mis clases para simplemente ejemplificar un poco cómo funcionan estos distintos formatos espaciales. Entonces vamos a escuchar una grabación monofónica con un micrófono omnidireccional. En este momento en el humedal vamos luego a tener una pausa de silencio y vamos a escuchar la misma grabación, en este caso en formato estéreo con 2 micrófonos omnidireccionales espaciados. Finalmente, una pausa de silencio y la grabación binaural con la cabeza artificial, la Neumann, que está acá. Entonces, quiero que simplemente pongan... Bueno, fue realizado en el periodo de marzo a abril, que es el periodo donde se produce el periodo de reproducción de los anfibios. Entonces, hay mucha actividad. Lo que van a escuchar son coros de numerosos anfibios, una distancia de 50 a 100 metros, y después van a escuchar algunos anfibios que están muy cerca del micrófono y van a escuchar algunos ladridos de perros distantes. Entonces, tratan de focalizarse un poco en las cualidades tímbricas de los sonidos, en términos de intensidad, y también en términos de posicionamiento de estas fuentes sonoras y también en términos de profundidad. Cuando estaba preparando esta charla me di cuenta que, claro, los puntos de registro no son exactamente el mismo, que igual yo creo que es un pequeño error o quizás idealmente sería puesto en un eje la grabación, así que hay pequeñas diferencias, no es exactamente la misma posición, pero les va a permitir tener una idea un poco del tipo de sonido registrado y también un poco de estas cualidades espaciales de las grabaciones. Escuchemos entonces estas muestras, vamos a escuchar los espacios de silencio entre estas 3 muestras con distintas técnicas de grabación.
Bueno, como pueden ver, tienen cualidades bastante distintas. Hay un tema con la intensidad, con el timbre, también cómo percibimos estos sonidos más cercanos, quizás adentro de nuestra cabeza o fuera de nuestra cabeza, y son bien distintos. Por eso es importante tratar de entender las distintas técnicas espaciales también en términos de las aplicaciones, que es algo que también voy a profundizar un poquito más adelante. Entonces, a través de estos registros que hicimos durante largos periodos de tiempo, a mí se me ocurrió la idea de ver formas de tratar de generar un acercamiento hacia el sonido de los humedales que fuera expedito y que la gente se pudiera vincular, ya que pareciera que en los humedales hay muy poca actividad, que son como espacios un poco muertos, así que uno ve y no ve actividad. Es un espacio que para la ciudadanía es difícil de entender y vincularse con estos espacios, estas áreas verdes. Entonces se me ocurrió la idea, inspirado por la idea de un timelapse visual, como el que están viendo acá, que imagino que muchos están familiarizados con esto, que básicamente son registros temporales de fotografías que se van superponiendo, que van generando esta ilusión óptica de como si el tiempo avanzara. El ojo humano funciona así, a través de superposición de imágenes, y bueno, el cine es eso. Lamentablemente el sonido no funciona, nuestra percepción no funciona de esa manera. No podemos superponer como muestras de sonido tan pequeñitas. Lo que hicimos en este caso es tomar porciones de sonido e irlas combinando. Y esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí, esto ha sido desarrollado por muchos compositores, también del área del soundscape o el paisaje sonoro. Así que yo tomé inspiración un poco de ellos, de gente como Barry Truax y de un compositor británico que se llama Chris Watson, que trabaja mucho con grabaciones de paisaje sonoro, y donde él algunas obras tiene grabaciones realizadas sobre todo en Kenia, donde él toma 16 horas y también juega un poco con esta idea de la compresión temporal en una obra de 10, 12 minutos. Entonces, un poco inspirado por eso, empecé a trabajar, a generar combinaciones de muestras de las grabaciones largas que teníamos y explorar un poquito cuáles eran esas variaciones sutiles en términos de timbre y espacio, y tratar de generar una herramienta espacio-temporal, como le llamamos nosotros, que la voy a desarrollar un poquito más adelante. Esa fue un poco la inspiración para el timelapse, y básicamente lo que hacemos, tenemos una grabación larga, acá tenemos un espectrograma, tenemos frecuencia en el rango audible del ser humano de 20 a 20.000 kHz, tenemos una grabación continua de 24 horas, y como pueden ver, estos son un registro bastante singular. Esta parte incluso hay lluvia y hay viento, y lo que vamos haciendo, vamos tomando muestras de cada hora, y eso lo vamos sumando, generando un montaje sonoro y superponiendo las muestras de una manera bien singular, donde es muy importante los distintos periodos de transición, como se le llama en general la jerga del audio, como los crossfades, para tratar de generar esas transiciones entre muestras lo más sutiles o menos abruptas posible. Y de esa manera generamos este nuevo audio, este montaje sonoro, en este caso de 4 minutos, y pasamos de una grabación de 24 minutos a 4 minutos, que son 360 veces. Obviamente no es lo mismo, y lo que estamos haciendo es un pequeño resumen que incorpora ciertos elementos del paisaje sonoro original en un ordenamiento temporal que es digamos, corresponde proporcionalmente a la grabación original. ¿Okay? Esa fue un poco la idea. En este caso, y esto es importante porque lo voy a explicar un poco más adelante, las muestras se tomaron de manera arbitraria, o sea, nosotros lo que hicimos fue cada minuto, el minuto 30 de cada hora, tomamos esta muestra de 10, 15 segundos y construimos este montaje sonoro de los 4 minutitos. Eso es importante, lo voy a explicar un poco más adelante, que es una de las áreas que estamos tratando de mejorar del algoritmo. Entonces acá está simplificado esto, las grabaciones, el proceso de muestreo que acabo de explicar, y la construcción del montaje sonoro, y con un audio generado monofónico o estéreo en este caso. Voy a mostrar un segundo video
que ejemplifica el área de trabajo del proyecto que trabajó justamente desarrollando este proceso del timelapse automatizado. Y es el grupo de Mining Lab de mi colega Víctor Poblete acá en el Instituto de Acústica, que va a explicar un poco el trabajo que desarrollaron ellos. Mi rol en el proyecto Fondesit, yo soy co-investigador del proyecto, tenemos un trabajo que es bien específico. Nosotros vamos a recibir las señales que van a grabarse en los humedales y tenemos como objetivo procesar estas señales. Primero que nada son muchas señales y además cada señal es muy larga, son varias horas de grabación. Nuestro trabajo consiste en extraer información que sea ojalá bien representativa del lugar de donde se grabó. Al final, estas señales que son de larga duración, queremos resumirlas y llevarlo de algo que era originalmente de 20 horas o 24 horas, llevarlo a un audio que sea representativo de 4 a 5 minutos de duración. La importancia además de esta parte del procesamiento y análisis de la señal y de lo que finalmente sale como un resumen de audio representativo de un sonido de un humedal, está en la forma en que vamos a representar esta información. Generar una representación de datos, en este caso audios, que un público cualquiera pueda verlo como un cuadro y decir, acá yo veo un grupo de datos que se parecen o que se distinguen de este otro grupo de datos. Entonces, por ejemplo, vemos un espectrograma y decimos, vemos acá un grupo que podrían ser aves y vemos acá un grupo que podrían ser perros. Entonces, esa representación con esa ayuda de etiquetas, nosotros le podemos dar el nombre de etiquetas, hacen que público normal, más el audio, lo que están escuchando, vean esa representación posteriormente en este espacio plano, por ejemplo, bidimensional. Entonces, como explica mi colega ahí, ellos trabajaron principalmente con técnicas de Machine Learning y con colegas de informática para básicamente optimizar este proceso del timelapse, y voy a explicar en un momento la siguiente etapa de ese mismo proceso, así que voy a volver sobre el tema. Una de las cosas importantes también del proyecto en la cual nos queríamos desarrollar y también ver opciones para desarrollar aplicaciones artísticas fue básicamente el de instalaciones sonoras, y voy a ejemplificar dos tipos de instalaciones sonoras que hicimos. La primera fue en el contexto de un museo y fue una instalación audiovisual, y básicamente este es el Centro de Interpretación de los Ríos, que es un museo que está en pleno centro de Valdivia, está en un subterráneo y tiene distintos tipos de proyección, de mapping en las paredes y también en el suelo, en el cielo. Y básicamente lo que nos interesaba es tratar de explorar procesos simultáneos de mapping vinculados con el timelapse y también con distintas técnicas de espacialización. Entonces el espacio es el siguiente: tenemos abajo un espacio donde hay una muestra permanente y después hay un segundo espacio arriba, y la idea era ver cómo podíamos desarrollar una instalación que de alguna forma combinara, generar un sonido orgánico global, pero también permitiera distinguir estos entornos sonoros como espacios independientes. Y para eso utilizamos el siguiente montaje con un computador, básicamente con una base de datos de estas extensas grabaciones que teníamos, numerosas, y básicamente un poco formalizar el proceso que describió mi colega, tomando distintas muestras de manera cronológica, haciendo el procesamiento del traslape, la superposición con estos crossfades, y básicamente ir generando los montajes sonoros
y después hacer un pequeño desarrollo, procesamiento espectral de las señales y espacializarla en dos mezclas puntuales en una zona del museo y la segunda en otra zona con un sistema cuadrafónico. Entonces, esta fue una forma de alguna forma, formalizar y generar un primer algoritmo en tiempo real del timelapse. Lamentablemente esta instalación no se pudo llevar a cabo porque justo vino la pandemia y el museo ha estado cerrado por 2 años y medio, así que esperamos que cuando volvamos a una cierta normalidad en términos de la apertura de estos espacios, podamos finalmente implementar la instalación y hacerlo ya interactuar de forma más directa, sobre todo con el espacio y la gente que visita el museo. Una segunda instalación que sí pudimos implementar es la que desarrollamos en colaboración con mi ex colega André Mestre, que es un compositor y también artista sonoro, con el cual desarrollamos una instalación justamente en el edificio donde me encuentro ahora, acá en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que fue una instalación inmersiva con ciertas esculturas cinéticas. Acá podemos ver la escultura con distintos tipos de sensores, que lo voy a mostrar en un momento, y en un espacio bastante amplio que hay acá en la facultad, que fue donde se instaló este sistema multicanal. El montaje es un poco distinto al anterior. En este caso tenemos la escultura cinética al centro, con sus propios, como van a ver ahora en un video, sus propios ritmos, sus propios sonidos. Es una estructura resonante, básicamente, que tiene distintas zonas tipos de la estructura, y también activan unas piscinas Felipe, ¿me escuchas? Perdón. Felipe. Bueno, Felipe está con algún problema en la red. A ver si podemos volver. Felipe, ¿me escuchas? A ver, lo perdimos. Bueno, estamos ahí con una pequeña interrupción técnica. Felipe se desconectó en este momento, pero bueno, ya volverá. Esperemos que vuelva. Mientras tanto, bueno, porque estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de la Facultad de Artes, comentarles que estamos en la charla Tiempo de Escucha, proyecto Sound Labs a cargo de Felipe Otondo, profesor de la Universidad Austral de Valdivia. Estamos a la espera ahí que pueda retomar la conexión. Aquí viene, parece, de nuevo. Está entrando. Felipe, ¿me escuchas? ¿Escucha, Guillermo? Ahora te escucho, ¿no? Pero ahora sí, ahora ya. Oh, cambiaste de lugar. Sí, me cambié de lugar y de red. Y fuiste a la... Sí, está bien. Y ahora te vemos en el mismo espacio de la exposición. Sí. Estaba todo preparado. Voy a hacer el show ahora. Ya, el show ahora. Yo voy a aprovechar para salir del paso de esta... Claro, está perfecto. Estaba todo preparado. Hola. Este es el Centro 14K, aprovecho a hacer un poco de publicidad. Y este es el lugar donde fue la instalación que van a ver ahora en un momento. Y como pueden ver, un espacio bastante amplio. Y lo que vamos a ver es un video donde ejemplificamos esta instalación y también vamos a explicar a grandes rasgos la inspiración que tuvo el proyecto. Pido disculpas por el problema técnico. Quizás si podría echar un poquito para atrás. Eso, exactamente. Te iba a pedir que volvieras, bueno, a la siguiente diapositiva quizás, que por ahí empezamos. ¿Por acá? No,
Después de la siguiente. Esta, Esa, ahí quedamos más o ya, menos. ya. Bueno, mis disculpas nuevamente. Como estaba contando, entonces, esta es una segunda instalación que hicimos en este espacio y básicamente la idea era, esto lo hizo principalmente mi colega, yo solo participé en el diseño sonoro de los sistemas que se ven acá. Entonces tenemos esta escultura cinética en el centro del espacio, rodeada por un sistema multicanal. Básicamente tenemos un sistema cuadrafónico superpuesto con otro sistema cuadrafónico que van interactuando. Entonces tenemos tres niveles, tenemos el sonido de las esculturas cinéticas en particular. Después tenemos un primer sistema de reproducción y un segundo sistema. Y eso va interactuando. Vamos a ver un video que ejemplifica esto en detalle, donde explicamos de qué se trata. El video está en inglés, pero van a poder ver los subtítulos abajo en español. The Soundlabs project started with this strange question. What would it be like to stand in these wetlands as they disappear and listen to them continuously for every hour of every day? When something like an ecosystem disappears, there are devastating material costs. You have loss of biodiversity, loss of material resources, and loss of its life-sustaining functions. There are as well less tangible consequences. We also lose how those things existed in sounds and how they participated in our sonosphere. Soundlabs is a project that brings together sound artists, acoustic engineers, biologists, and computer scientists with the aim of studying, preserving, and sharing wetland soundscapes. Across the world, wetlands are a key source of biodiversity. They play a significant role in the supply of fresh water and the survival of different species of plants and animals. Over the past decades, citizens and community-based organizations have become increasingly concerned about the environmental impact of human intervention over these natural habitats. Soundlabs adds an acoustic dimension to existing efforts to raise awareness towards wetland conservation. The project does so by carrying out large-scale documentation in an unprecedented scale, capturing the soundscape of various urban wetlands surrounding the city of Valdivia, Chile. This documentation became the basis of Soundlabs, an application capable of identifying the most significant acoustic events in a long recording, producing a condensed listening experience of wetland soundscapes. So, what would it be like to stand in the middle of a wetland and to listen to everything in it? Well, A Queda do Céu is one answer to that. The work is an installation made of kinetic sculptures inside an immersive sound labs, wherein the whole days and even the changing of seasons can be heard within the hour. It brings together both the material aesthetics of the Valdivian wetlands and its intangible dimension. Its sounds, its haunting vastness reflecting the morning and the evening light. The whole installation is animated by vibrations, traversed by the soundscape that surrounds it. Well, hopefully our work affords its viewers a less human perspective on the natural world and more reasons to preserve it. Entonces, bueno, esa fue
una explicación, bueno, una contextualización del proyecto y luego la instalación. Y finalmente, la última parte, voy a hablar un poquito del trabajo que estamos desarrollando ahora en el proyecto. Nosotros nos adjudicamos una segunda parte de este proyecto, que justamente comienza ahora y que tiene distintas líneas de trabajo. Y lo que voy a esbozar son las líneas de trabajo que tenemos para este primer año, que están vinculadas a la identificación y monitoreo de aves, el diseño en audio 3D, un algoritmo de timelapse selectivo y también una interfaz de usuario que se vincula con aplicaciones que vamos a desarrollar en los próximos años del proyecto. Entonces, una primera parte tiene que ver con un detector, básicamente vinculado con el tema de aprendizaje máquina con Python, que lo está desarrollando un estudiante de magíster, del magíster en acústica y vibraciones, Gabriel Morales. Él es una persona con mucho conocimiento de aves y ha podido desarrollar esta herramienta, que básicamente lo que hace es una red neuronal que va siendo entrenada con estas grabaciones que tenemos esta base de datos de muchísimas grabaciones, entonces de alguna forma eso ha utilizado Gabriel para entrenar el algoritmo, y lo que vemos acá en la figura son básicamente los espectrogramas de distintas formas vocales asociados a los distintos tipos de aves, como mencionó mi colega Víctor Poblete, también a lo que ellos llaman etiquetas, que son como la identidad o como el sello de cada una de estas aves, que básicamente lo que uno hace va enseñándole al computador a identificar esas distintas etiquetas. Él se está focalizando principalmente en el tema de aves, y ya tiene su algoritmo desarrollado y tiene la capacidad de desarrollar hasta 20 aves, creo que son 10 con un nivel de, digamos, de éxito bastante alto. Y uno de los grandes logros de su trabajo es que a través de este detector logró identificar un ave que se pensaba que ya no existía en el sur de Chile, que se llama la Porzana spiloptera. Así que fue uno de los grandes logros del proyecto, del cual estamos muy orgullosos, que las grabaciones hayan podido utilizarse para eso y se estén utilizando principalmente por biólogos y gente acá también de la universidad. Entonces, esa es una de las áreas de trabajo, depurar este detector e incorporarlo en la cadena que voy a explicar un poquito más adelante. Una segunda área, que ya en Chile hay harta gente trabajando con esto, está Federico allá en la Universidad de Chile, hay colegas también acá en la Facultad de Arquitectura y Artes, tiene que ver con el diseño del audio 3D, que estamos desarrollando con un estudiante tesista de Ingeniería Civil Acústica, Jean-Pierre Fernández, y estamos trabajando en Max y con las librerías de SPAT, generando básicamente distintos tipos de entornos sonoros, combinando distintos tipos de grabaciones, las grabaciones que tenemos, estas extensas grabaciones que tenemos en formato estéreo en los humedales de un año, combinándolo también con distintos entornos sonoros que hemos registrado de humedales en formato ambisonics. Entonces lo que queremos ver es cómo se puede generar entornos sonoros donde de alguna forma nosotros podamos explorar la superposición de fuentes puntuales, de aves principalmente, y anfibios en un entorno sonoro en particular. Estamos empezando con esto y nuestra idea es poder implementar esto primero, un primer piloto binaural y después desarrollarlo en un sistema multicanal, ojalá explorando también el tema de la altura, no solo en el plano horizontal, sino también en el plano vertical. Una tercera etapa tiene que ver con la imagen que mostré anteriormente, que era la imagen del timelapse, donde teníamos este proceso de muestreo arbitrario, y básicamente incorporar el proceso de aprendizaje de máquina para poder generar a través de grabaciones, en este caso de ambisonics, una caracterización y rotulación de eventos acústicos, pero que sea selectivo. Es decir, a través del detector que está desarrollando Gabriel, entrenarlo y que el detector pueda leer estas grabaciones e ir selectivamente eligiendo distintas porciones para irlas incorporando en este montaje sonoro. Y la idea es que cuando se produzca ese proceso de selección, también estas distintas muestras puedan ser espacializadas en un entorno 3D. Entonces, una primera etapa es depurar el proceso del timelapse, no hacerlo arbitrario en este caso, sino hacerlo selectivo,
Y en una segunda etapa, en vez de tener simplemente audio generado en mono estéreo, en este caso poder desarrollar este montaje sonoro, pero en un audio 3D en formato Ambisonics, con una decodificación especial, cosa que nos permite después generar audio en cualquier formato. Ambisonics tiene quizá uno de sus mayores atributos, es que uno puede trabajar de forma independiente el proceso del diseño sonoro y la reproducción. Uno trabaja en un entorno virtual generando el diseño sonoro y después elige cualquier tipo de formato en el cual uno quiera trabajar, ya sea un audio binaural, audio estéreo o audio multicanal. Ese es un poco el desarrollo actual y lo que queremos desarrollar con la herramienta. Y finalmente, algo que estamos empezando a desarrollar con un ingeniero informático, Carlos Noppel, estamos viendo la posibilidad de alguna forma integrar todas estas líneas de trabajo en una aplicación web, con una interfaz de usuario como la que están viendo ahí, y la idea es enviar y recibir datos a una plataforma, no trabajar con una aplicación que la gente tenga que descargar en sus teléfonos, sino trabajar básicamente con un enlace web que la gente pueda básicamente acceder y poder acceder a distintos tipos de sonido y generar sus propios montajes sonoros o explorar las grabaciones de una u otra manera. Esto lo estamos recién empezando a pensar y ver formas de implementarlo. La idea es que tenga dos líneas, una sea un kit de educación ambiental centrado en la escucha, y lo otro, la posibilidad de generar un entrenamiento espacial para gente con discapacidad visual. A ver si es que a través, sobre todo, las características espaciales del kit, del proceso que les mostré, nosotros podemos entrenar a personas con un grado de discapacidad severo o personas no videntes, para poder también mejorar su capacidad para orientarse en un entorno en particular. Finalmente, algunos enlaces que les pueden, donde pueden obtener mayor información. Está la página web del proyecto, soundlabs.net, está la página web de nuestro laboratorio, el latelab.net. Hay un artículo que se va a publicar en las próximas semanas de la revista Leonardo, donde explicamos el proceso, explicamos el proyecto y explicamos también la instalación que vieron en el video, en el tercer video. Está la página web del Instituto de Acústica y también mi página web personal, donde pueden descargar todos los artículos que yo he publicado de manera gratuita. Acá está la página web del proyecto y simplemente agradecerles por la invitación. Eso soy yo ahí saliendo del humedal, sobreviviendo a los rigores de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación y por compartir este trabajo que realmente es muy, muy interesante con la comunidad aquí de sonido y bueno, también con todos quienes están compartiendo este momento. Primero que nada, bueno, a ver si hay alguien de los que está presente que tuviera comentarios o preguntas al proyecto de Felipe, a lo que nos compartió durante este rato. Ahí tenemos un ratito para conversar con él y aprovechar este tiempo conectados. No sé si por aquí, ya sea en Zoom o quienes están a través de Facebook. Federico levanta la mano. Federico, por favor. Muchas gracias, Felipe, muy interesante tu exposición y el proyecto también. Bueno, yo lo vengo siguiendo desde hace un buen rato y veo, digamos, que el camino que está siguiendo es mucho más interesante aún. ¿Sí? Yo tengo una sola pregunta, pero bien práctica, hasta media tonta tal vez. En la grabación que mostraste, donde estaban tres tipos de diferentes grabaciones, en mono, en estéreo y luego en binaural a través de la cabeza, ¿ya? Entre la grabación en mono y la grabación binaural había una diferencia de panning. ¿Ya? Y eso, ¿por qué motivo es? Porque finalmente el grillo que sonaba más fuerte, o la rana, no sé, en un caso estaba a la izquierda, en otro caso estaba a la derecha. Entonces me estaba preguntando por qué.
Es una buena pregunta. Yo creo que es un error de lo que mencioné brevemente, y yo también me di cuenta de esto ayer cuando estaba. Es porque yo creo que los micrófonos no están exactamente alineados. ¿Sí? Entonces, yo creo que, bueno, tú mencionaste la monofónica y la binaural. Yo creo que te refieres a la estéreo y la binaural, ¿no? Sí, sí, a la estereofónica y la binaural. Ya, perdona, quizás entendí mal. Claro. En ese caso, yo no tengo certeza. Yo fui bien cuidadoso con los canales, pero yo creo que puede haber habido un error, que simplemente la orientación no era exactamente la misma. Así que por eso mencioné de que quizás la posición de las fuentes sonoras no es exactamente comparable. Ah, sí, Pero si porque tú te fijas, yo lo hice ayer y los perros que aparecen sí aparecen al mismo lado, así que es un poco sí, extraño. sí, 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 sí. Interesante eso. Ok, gracias. Yo aprovecho de preguntarte, Felipe, ¿esto siguen registrando, siguen grabando permanentemente o fue un periodo y están trabajando con esas muestras que se registraron en cierto tiempo o esto continúa y piensan continuar durante un tiempo quizás Es una indefinido, no sé? buena pregunta. La verdad es que no, grabamos un año y fue un montón de trabajo, porque hay que ir a cambiar las tarjetitas y los grabadores realmente se le acaban las pilas. Entonces, en algunos humedales no había problema de acceso, pero en otros quedan en zona urbana, entonces siempre estaba este miedo que si lo roban o si le pasa algo. Así que fue harta dedicación. Entonces tenemos un año de grabación en estos tres humedales. No hemos seguido registrando, sí tenemos los grabadores y hemos seguido haciendo estas grabaciones más puntuales y focalizadas, sobre todo con Ambisonics, que es un poco el tema que estamos profundizando. Pero no, tenemos las grabaciones que tenemos, de hecho, es interesante porque si las volviéramos a repetir, fueron justo en el estallido y comienzo de la pandemia. Así que también es un año bien singular, que en términos de paisaje sonoro ha sido bastante particular, sobre todo también por el periodo de la pandemia, donde el ruido de fondo es bajísimo. Entonces, hay una cuarentena entre medio, están los toques de queda, hay harto, en ese sentido creemos que son interesantes porque posiblemente la flora y la fauna sobre todo está un poco más activa. Pero yo creo que en algún momento lo vamos a repetir, no sé si en los tres humedales, pero al menos uno, porque además tenemos los equipos y la idea es que quizás los colegas más vinculados al área de aves y la parte de biología tomen un poco la iniciativa. Sí, porque es interesante porque por ahí uno de tus colegas, creo que en el primer video, mencionaba esta idea de que es una fotografía, ¿no? De un momento, de cómo sonaba ese espacio en un tiempo determinado. Pero sería interesante tener otros registros para luego poder comparar, ¿no? ¿Qué pasaba, no sé, el 2019 y qué pasa en el 2022 o qué pasa en el 2025, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? En ese, también en ese resguardo patrimonial de ese espacio sonoro en particular. Totalmente. Y eso va a ser súper interesante poder tener esa referencia y quizás repetir este experimento en 3, 4 años más. Quisiera pasar un aviso comercial. Todas las grabaciones del proyecto son de libre acceso. No todas están, hay un año que está en un Google Drive, pero si alguna persona, ustedes o algún estudiante quisiera acceder a grabaciones, contáctenme y está todo disponible para investigación, proyectos creativos o lo que necesiten. Super, muchas gracias. Pablo Kogan. Hola, hola Felipe. Gusto Hola verte Pablo, ¿cómo nuevamente. estás? Esta vez estoy en Santiago, la última vez nos cruzamos en Valdivia. Te quería consultar, parece que en el INGEACU fue que vi un estudiante que estaba trabajando con ustedes con índices ecoacústicos, bioacústicos, índice de complejidad, índices espectrales. Eh, ¿Hacia dónde fue ese trabajo? Le has dado, algún tipo de información valiosa digamos, del ambiente sonoro, de la biodiversidad, del trabajo con índices que al final son operatorias, digamos, con valor único de lo que van registrando, ¿no? Continuamente. Sí, yo creo que te refieres al trabajo de Fernando, ¿no? Creo que él fue el que trabajó principalmente con mi colega Enrique Suárez.
él trabajó con otro tipo de grabaciones, no trabajó con grabaciones de humedales. Nosotros no hemos aplicado los índices a estas grabaciones y sería algo interesante para explorar. Entiendo que hay algunos estudiantes ahora trabajando justamente con Enrique que me pidieron grabaciones para algunos de sus proyectos del curso de acústica ambiental. Pero en ese caso Fernando lo que hizo fue comparar distintos lugares de Valdivia donde hay áreas verdes, pero también mucho ruido de tráfico. Así que los entornos son bien distintos y no lo hemos aplicado directamente en estos entornos de los humedales, pero sería súper interesante. Creo que es una buena idea. Parece que el trabajo que vi era un estudiante que trabajaba con Víctor Poblete, que trabajaba, pero eran índices bioacústicos, no eran índices acústicos, sí. eran índices de Claro, biodiversidad, de complejidad, de índices, digamos, no los clásicos acústicos, sino que son sí. bueno, los... Yo creo que él no, es Diego Espejo, que ahora está haciendo sí. el chico que No me acordaba el hizo, nombre. el que hizo gran parte el que sale en los videos, estudiante de pregrado, que ahora está haciendo un magíster en informática, justamente profundizó en esto de Python, y lo que ellos obtienen son índices, y acá voy a hablar de algo de lo cual no sé mucho, son índices vinculados al proceso de aprendizaje máquina. Entonces ellos, a través de esos procesos, van generando toda esta rotulación y después van generando, como tú bien dices, ciertos índices que se vinculan con densidad, con la frecuencia que aparece en cierta especie, cómo se vinculan ciertas especies. Entonces toman estos tres humedales y van generando estas clases en relación a los distintos tipos de sonido, y eso les sirve a ellos para ver cuál es la interacción, por ejemplo, entre fauna y ruido de vehículos. Y de ahí van extrapolando algunas cosas. Yo no soy experto en el área, pero por ahí va la cosa. Yo creo que hacen ellos primero un análisis bien de lo técnico en lo informático en relación a las técnicas de aprendizaje máquina, y después que generan estos distintos grupos y tipos de clases de sonido, van analizando los distintos tipos de entornos sonoros en relación a eso. Hay un artículo que también está en la página que ellos publicaron, en el cual yo hice la parte de las grabaciones, donde está eso ejemplificado con figuras bien ilustrativas. Ya. Me pareció súper interesante también en relación a lo que comentabas de este pajarito que encontraron que se considera extinto. Y me acordé que, bueno, justamente mañana hay un estudiante de acá de sonido de la Chile que hace su defensa con monitoreo acústico del humedal de Patuco, y él estaba buscando un ave y durante todo el periodo reproductivo no pudo localizarla acústicamente. Y ustedes tuvieron una especie de serendipia ahí con un ave que no buscaban, y nada, interesante, y que bueno, que lo pongan en valor eso. Sí. Felipe, quería aprovechar de consultarte sobre, porque en esta parte final que comentabas, ese giro que hay primero que era una selección arbitraria de las muestras, ¿no? Dentro de estas 24 horas ustedes decían, ok, en cierto minuto corto y voy tomando muestras, y ahora hacia ese tránsito, hacia eso selectivo, ¿no? Ahora bien, esa selección igual está de alguna manera dirigida bajo ciertos parámetros, ¿no? O sea, de todas maneras hay elementos arbitrarios, ¿no? Porque se toman ciertos modelos, por así decir, la máquina aprende a partir de esos modelos y genera estas muestras, ¿no? Ahora el proceso, de todas maneras, tiende a ser más automático, ¿no? Me parece, ese es el propósito final, o sea, que se pueda ir generando como de manera automática y muchas posibilidades de distintos time-lapse con la misma herramienta. Claro, quizás arbitrario, ahora lo estaba pensando también cuando hacía la presentación, no es la mejor, quizás fijo nada más, o algo, digamos, constante, es quizás una... Pero sí, es justamente, no lo hemos todavía desarrollado, pero la idea es que, claro, uno pudiera de alguna forma generar su timelapse a su medida, más focalizado en las aves, o más representativo de interacción con sonidos de seres humanos, quizás un poco vinculado con lo que le decía Pablo, quizás uno al tener, digamos,
las posibilidades de, no sé, 6, 7 aves, uno pudiera generar a la medida este timelapse con un tipo de focalización en ciertas especies u otras. Un poco lo que yo hacía originalmente, porque lo que yo hacía era mirar el espectrograma a las 24 horas e iba eligiendo distintos eventos sonoros. Y después yo tomaba esas muestras y construía, que es como técnica básica de, digamos, de generación de un montaje sonoro. ¿Qué pasaría si nosotros entrenáramos al computador para que lo hiciera de acuerdo a ciertos criterios? Podrían ser artísticos o más vinculados a la acústica ambiental, como decía Pablo, u más educacionales, apostar por la diversidad. Es algo que tenemos que investigar. Por eso nos interesa la interfaz de usuario, quizás, de ver cómo podemos llevar esto, aterrizarlo en algo que tenga una aplicación un poco más concreta y educacional. Súper, muchas gracias. Bien, no sé si hay algún otro comentario o pregunta de quienes nos están acompañando aquí en Facebook o en Zoom. Realmente ha sido muy, muy interesante conocer del trabajo de Felipe. Parece que no, pero no hay más consultas o comentarios. Ah, Federico, adelante. Sí, yo por último me gustaría que Felipe se refiriera unos minutitos cortos respecto a ese trabajo que digamos, que también es uno de los resultantes de su proyecto de investigación, que fue el encargo de obras a diversos compositores del mundo. Sí, mira, qué bueno que lo mencionan, no se me ocurrió incluirla. Claro, la idea fue tomar este catastro de grabaciones y entregárselo a distintos compositores, algunos chilenos y otros extranjeros, y como había esta riqueza de grabaciones muy diversas por un lado, y también en formato Ambisonics, se la invité a gente, la mayoría aceptó, y ellos trabajaron con este material sonoro, y ahí hicimos unos conciertos. Y fue algo que también es súper interesante, que yo lo he visto realizado en otros proyectos también vinculados a paisaje sonoro, que la idea era generar un concierto que fuera bien orgánico en términos del material sonoro, y también bien interesante también culturalmente, porque gente que no ha estado nunca en Chile, nunca ha estado en este lugar, y fue bien interesante. Subimos todo en Google Drive, y después los compositores fueron ahí investigando, y generaron sus obras que estrenamos acá, y hace un mes también se estrenaron en el Reino Unido, así que bien contentos porque se pudieron hacer varias obras, muchas obras bien ambiciosas, utilizando elementos del espacio, y fue una súper experiencia también para darle una salida al proyecto que fuera un poco distinta y nos permitiera vincularnos con otro público. Acá tuvimos como 6 conciertos, tuvimos la Asociación de Ciegos, generamos talleres con el colega Alejandro Albornoz, así que también nos permitió para darle una última etapa al proyecto que nos vinculara con la comunidad acá, que era algo importante. Así que fue una buena experiencia y los artistas quedaron contentos y nosotros también. Bien, pues claro, ahí se completa como una última patita, ¿no? del proyecto, como en distintas áreas, desde la investigación científica y luego también llegando a la creación artística, así que eso está buenísimo. Bueno, Felipe, te queremos agradecer muchísimo tu participación, compartir este rato con nosotros, con la comunidad de sonido de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Ha sido un placer y un honor que estés con nosotros y felicitaciones por todo el trabajo realizado. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, tanto en Zoom como en Facebook, y les esperamos para próximas actividades que tendremos durante este semestre y este año entero. Así que muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Vale. Gracias, Federico, también por la invitación. Chao, muchas gracias. Felicidades, Chao, gracias. Felipe. Chao, chao, a ustedes. Felipe.